Todos sabemos que tras la Primera Guerra Mundial, las potencias centrales perdieron una tremenda cantidad de territorios en favor de los aliados vencedores. Y aunque la Segunda Guerra Mundial fue vista como la oportunidad perfecta para reivindicar estas pérdidas, hubo una de ellas que se mantuvo neutral, la Turquía sucesora del extinto Imperio Otomano. ¿Alguna vez te preguntaste por qué y cómo los turcos no participaron en este conflicto? Para saberlo, quédate hasta el final del video. Pero antes, no te olvides de suscribirte al canal. Estaremos subiendo 3 videos a la semana y así no te los perderás. Como siempre, remontémonos a los antecedentes y para ello sería bueno chequear el territorio del Imperio Otomano en 1914, que si bien se encontraba en decadencia, era considerablemente mayor al de la Turquía moderna. Además de abarcar todo el territorio del actual país, los otomanos contaban con varios territorios en Levante Mediterráneo, los actuales Siria, Líbano, Irak, Jordania, Israel y Palestina, así como la Hiyaz, esta franja en la península arábiga. Tras la derrota otomana definitiva durante la Primera Guerra Mundial en 1918, se firma el Armisticio de Mudros. En él, los otomanos debían retirar todas sus guarniciones de todos los territorios árabes, y 2 años después se firmaría el Tratado de Sèvres, por el cual la península de Anatolia también se iría a desintegrar, limitando drásticamente el territorio otomano. Es decir, se estipulaba la cesión de territorios a Grecia, Armenia e incluso un estado para los kurdos. Como reacción, el movimiento nacional turco dirigido por Mustafa Kemal Atatürk rompió relaciones con el sultán de Constantinopla y establece una asamblea nacional en Ankara, desde donde le declara la guerra a las naciones ocupantes. Este episodio se conoce como la Guerra de Independencia Turca, en el que tras 4 años de lucha, griegos, armenios y las potencias occidentales fueron expulsadas del territorio nacional, lo que se ve plasmado en el Tratado de Lausana, que representó la conformación de las fronteras actuales de Turquía, de la mano con la abolición del sultanato otomano en favor de una república. Esta victoria no tendría un precio barato, pues a pesar de que los nacionalistas consiguen reivindicar varios territorios, el país, ya de por sí exhausto desde las guerras balcánicas y la Primera Guerra Mundial, quedó devastado y tardaría varios años en recuperarse. Nos adelantamos ahora a 1938, justo cuando Atatürk fallece y es relevado por İsmet İnönü, del mismo partido que su predecesor, es decir, con una clara ideología kemalista que implicaba la búsqueda de un Estado-nación moderno, democrático y secular, guiado por el progreso científico y basado en el nacionalismo. Es decir, al estar todos los territorios perdidos habitados por etnicidades ajenas a los turcos, en este periodo no se incentivó en ningún momento la recuperación de los mismos. En su lugar, se hizo hincapié en modernizar los territorios que reivindicaron con el Tratado de Lausana, así como en recuperarse lo antes posible de la Guerra de Independencia. Con el estallido de la Segunda Guerra, el presidente İnönü terminó cediendo a las presiones de los aliados occidentales y firma un pacto de asistencia mutua con Francia y el Reino Unido. No obstante, este no implicaba que Turquía deba ingresar a la guerra, sino que recibiría apoyo militar y préstamos económicos a cambio de que mantenga su neutralidad a menos de que la guerra se expanda hasta las cercanías de su territorio. Por otro lado, era bien sabido que Alemania llevaba buenas relaciones con Turquía, y probablemente la razón por la que İnönü firmó en favor de los aliados fue por su enemistad con Italia, la que se daba por el control del Mediterráneo. Por parte del mismo gobierno turco, era casi una decisión unánime que el objetivo durante la guerra era el de mantener la neutralidad a como dé lugar, algo que con el avance de la guerra se hacía cada vez más incierto. Como sabrás, Alemania conquista rápidamente Francia para junio de 1940 y para abril de 1941, el Eje ya había tomado por completo el control sobre los Balcanes. Para este punto, İnönü sabía que ingresar a la guerra hubiese sido un suicidio, pues además de que estaba rodeado por los Balcanes ocupados por el Eje y la Siria bajo el control de la Francia de Vichy, su ejército no estaba preparado para combatir a semejantes potencias. De esta manera, no tuvo más opción que incumplir el tratado con los aliados, quienes a decir verdad estaban más preocupados en el frente occidental. Es así que en una jugada diplomática, en junio de 1941, Turquía firma un tratado de amistad con la Alemania nazi
en el que implícitamente se reconocía que el enemigo que tenían en común era la Unión Soviética. Por tal motivo, durante casi todo el transcurso de la guerra, Turquía pudo comerciar con ambos bandos, especialmente con la exportación de cromo, muy usado en la industria metalúrgica. Esta situación cambiaría en abril de 1944, cuando ante la evidente decadencia de Alemania en la guerra, quien ya comenzaba a retroceder por varios frentes, Turquía corta el abastecimiento a las potencias del eje. 4 meses después, corta relaciones con Alemania, lo que significó la ruptura del Tratado de Amistad de junio de 1941. Finalmente, y bajo las presiones de los aliados, Turquía le declara la guerra a Alemania y a Japón en febrero de 1945, para cuando la derrota alemana ya era inminente. Sin embargo, este acto fue netamente político, pues en ningún momento INONU ordenó el envío de tropas a ningún frente, sino que quería asegurarse un puesto en la ONU. Dicho y hecho, cuando la Organización de las Naciones Unidas se funda oficialmente en octubre del 45, Turquía fue un miembro fundador. Como ves, Turquía fue uno de los pocos países con territorio en Europa que salió beneficiado de la guerra, pues a diferencia de otros aliados nominales y los países ocupados por el eje, pudo seguir vendiendo sus recursos y recibir compensaciones económicas a cambio. Y en conclusión, el país de Ataturk pudo mantenerse neutral gracias a diversos factores: su posición geográfica alejado del epicentro de la guerra, la falta de voluntad para entrar en la guerra de su propio gobierno, más enfocado en modernizar su estado, en lugar de incentivar la recuperación de territorios perdidos, y un hábil manejo diplomático por parte del presidente INONU, quien era consciente de que el país no estaba preparado para la guerra. ¿Qué otro motivo crees que pudo haber influido para que los turcos puedan mantenerse al margen de tan terrible conflicto? No te olvides de dejar tu comentario y de suscribirte al canal. Asimismo, te dejo en la descripción mis redes sociales, y por si quieres ver los nuevos videos en preestreno y tener una mayor interacción conmigo, tus donaciones en Patreon o miembros del canal son bienvenidas. ¡Hasta la próxima!